Buenas noches, familia de la esquina. Les mando un gran abrazo. Hoy ya no es parte del reinicio. Lo que vamos a compartir es en esta sesión lo que vamos a hablar es acerca del bautismo, en griego baptizo, y darnos cuenta que este es un evento que se hace desde ahora y para siempre, que debería tomarse como el resto de las cosas que hacemos con el Señor o lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, con el matrimonio, por ejemplo, que uno no debe proyectarse en un matrimonio o pensar que va a ser algo que dura de hoy a mañana, 3 días, o lo que sería más difícil, que se casaran a ver hasta cuándo aguanta, hasta cuándo dura. Eh, el bautizo, el bautizarse, eh, tiene un significado tan amplio que va mucho más allá de la simbología. Y eso es lo que hoy quisiera compartir con ustedes. O sea, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era el contexto en el que una persona en la época de Jesús eh, se bautizaba? Se bautizaba. ¿Qué fue para ellos? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué significaba? Porque para nosotros hoy significan muchas cosas, porque la práctica del bautismo ahora no lo encontramos solo en el protestantismo, también se encuentra en el catolicismo y en otras religiones con nombres diferentes. Entonces, hoy, pensando en que la Biblia nos dice que debemos predicar el Evangelio, ir por todas las naciones y predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quien creyere será salvo. Eso es parte de lo que llamamos la Gran Comisión, pero eh, es parte de la misión de los creyentes. Todos los días, buscar que las personas se disipulen, que las personas tomen la decisión de bautizarse, pero no por eso. Es como el que le dice, no, pues cásese. No, decir cásese lo lleva a la simbología, al evento mismo del matrimonio, pero lo aleja del significado real de ve y haz feliz a, a tu esposa o a tu esposo. Entonces, vamos a introducirnos de una manera muy concreta, muy sencilla, en lo que significa el bautizo. Fue la palabra que se usó para escribir o para describir este evento, y recuerden que viene del griego. Baptizo, bautizo, sumergir. Esos son los significados al español. Baptizo, bautizo, sumergir. En la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Cristo. Desde ya veíamos que en la práctica, en los tiempos de Jesús, el bautizo marcó para Jesús eh, un evento, fue un evento que dividió la vida de Jesús entre la obediencia y el señorío. Me explico, la gente al ver revelado a Jesús creía que el Rey de Reyes y Señor de Señores no necesitaba lavarse, no necesitaba bautizarse, no necesitaba practicar el rito, no necesitaba practicar esto porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabemos por palabras de Jesús que era necesario. Hay un pasaje donde Juan el Bautista le dice a Jesús, Jesús, yo no soy digno, yo no puedo bautizarte a ti, al contrario, eres tú. Y eh, tal y como lo dice Jesús, era necesario que Él lo hiciera. Era necesario, porque además de ser el Hijo de Dios, además de ser Dios, también era el Hijo del hombre y estaba cargando con los pecados nuestros, los de ustedes y los míos. Entonces era necesario que ocurriera. Entonces vamos a ver el contexto de esto. Quien empezó a hablar de bautizo no fue Jesús. El que empezó a hablar del bautizo, de bautizarse, fue Juan el Bautista. ¿Quién era este Juan el Bautista? Hijo de un sacerdote, eh,
primo de Jesús, quien al ser huérfano, eso es lo que sabemos por la historia, fue entregado a una misión que eran los esenios. Los esenios practicaban algo dentro de todo lo que hacían sus prácticas de convicciones, de pureza, de apartarse del mundo. Si ellos estuvieran hoy aquí viviendo entre nosotros, seguramente no estarían usando tecnología, no estarían usando, me recuerda, ¿saben a quién? Una comunidad, creo que eran los Quaker o una comunidad, creo que menonita en los Estados Unidos, que aún no usan tractores y todo porque se apartan de la tecnología. Y esto los hacía ver extraños en medio del resto de las personas que convivían en Palestina, en la Palestina. Entonces los esenios practicaban esto, pero tenían un detalle y era que adoptaban los huérfanos de los sacerdotes y levitas. La adopción, al igual que hoy a veces, no es tan practicada, o sea, muy poco la gente se compadece, teniendo aún capacidad de hacerlo, se compadece de niños y niñas. Y los esenios era donde normalmente los llevaban para que los terminaran de criar. Entonces, por eso sabemos que aunque Juan era hijo de un sacerdote, eh, no siguió la línea sacerdotal y no siguió en una, digamos, en una categoría de vida porque seguramente quedó huérfano de niño y lo llevaron a donde los esenios y desde donde reaparecen en los días de la vida pública de Jesús. Juan el Bautista, que habitaba en medio de un complejo sacerdote, no, el complejo de la comunidad de los esenios, eh, era en los alrededores de Qumran, unas cuevas. Ellos fueron los que escondieron los pergaminos del Mar Muerto, lo que llamamos los libros o pergaminos del Mar Muerto, fueron ellos los esenios. Y sabemos que es alrededor de Qumran y también sabemos por las referencias bíblicas que fue en esa zona donde Juan empezó a bautizar. Entonces, los esenios practicaban el bautizo como la segunda parte de su consagración al servicio de esta comunidad. En pocas palabras, ellos tenían un proceso de iniciación que duraba más o menos entre 2 y 3 años, en donde aprendían de la Biblia, aprendían una cantidad de cosas, eran como los aprendices, discípulos, no sé cómo llamarle, pero eran todavía sin hacer parte de forma oficial de la comunidad, apenas estaban empezando. Luego de 3 años practicaban un bautizo donde renunciaban absolutamente a todo y a través de la simbología del sumergirse en agua, ellos renunciaban a la vida anterior para seguir la vida de los esenios. Entonces, era normal que Juan saliera a bautizar a las personas porque era algo que ellos practicaban. Lo que no practicaban los esenios era bautizar a todos, porque ellos bautizaban solo a los aprendices. Entonces, el bautizo como tal está más cargado de contenido y de significado que el simple evento de ir y sumergirse en agua. Significaba el lavamiento que todo sacerdote o que toda persona que se iba a consagrar a Dios debía tener. Desde el tabernáculo estaba planteado que los sacerdotes debían lavarse, presentarse limpios delante del Señor, que era ser santos como el Señor es santo. El lavamiento en agua representaba la limpieza, pero también representaba la sepultura estando vivos. Pero Jesús le amplió el significado para decir que a través del agua nosotros nacíamos de nuevo. Aquí Pedro, en esta epístola, nos está diciendo que no solo el significado de lavar las impurezas, es justamente por eso, porque Jesús le dio un significado mucho, pero mucho más amplio. Ahora, a diferencia de hoy, el evento del bautizo era todo un acontecimiento, porque para una comunidad en donde la desnudez no era, o la desnudez era algo tan guardado
con celo, bautizarse no era cualquier cosa. Tenía uno que estar vestido. Entonces, imagínense a Ferchito saliendo a trabajar, como él sale a trabajar, a Berto saliendo a trabajar. También sabemos que algunas mujeres se bautizaban. Entonces, Estelita saliendo a trabajar. Cada mujer y hombre de aquí, de los que estamos en esta sesión, ir a trabajar, y nos encontramos con un discurso que debió ser muy poderoso como para que, yendo a tener una cita, yendo a tener su rutina diaria, detenerse, porque eso tuvo que haber pasado. Era la manera en que las multitudes se reunían, cuando escuchaban algo que impactara su vida. Y Juan lo hacía con una frase que para nosotros hoy no significa lo mismo, porque lo repetimos en todas las tradiciones religiosas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Decir el reino de los cielos se ha acercado era invocar algo que para ellos era sagrado. Entonces, muy seguramente a ellos los inquietaba es quién es este que es capaz de invocar el reino de los cielos en la tierra. Y se tenían que acercar con curiosidad, y después de la curiosidad encontrar un mensaje tan poderoso que, a pesar de estar vestidos con sus ropas, digamos, del diario vivir, terminaban sumergidos en agua, sea en el río Jordán, donde esté bautizando Juan, y entraban ahí al agua con sus ropas y salían con sus ropas. Entonces, imagínese usted salir a la casa, o voy a tomar el ejemplo, Ginita, disculpa que te use, pero tú todo así, tremendo tutorial de maquillaje, y de repente encontrarte con el mensaje de Wilder que está predicando en las piscinas del Salitre, y quedar tan impactada que a ti no te importó que el maquillaje o no el maquillaje, si se quita, si no se quita, y te metiste a la piscina y salir y llegar a la casa y te encuentra Alex y te dice: ¿y a ti qué te pasó? Y dices: no, pues llegué, iba por el Salitre y encontré un natagaimundo, natagaimés, ¿cómo se dice? Bueno, el gentilicio se dice, ¿verdad? De Natagaima. Entonces el tipo estaba predicando y habló del bautismo y de cómo debía ser limpio para acercarme a Dios, pero también cómo debía ser sepultado para agradarle a Dios. Y fue tan fuerte lo que ese hombre predicó que yo me metí al agua. Entonces era un evento que trastornaba la rutina diaria. Significaba mucho. Además, que a diferencia de hoy, donde el pacto más sagrado, que es el pacto del matrimonio, es tan vulnerable, lo increíble es que en esa época para ellos el bautizo era como un matrimonio sagrado. Ya encontré aquí, ya. Natagaimuno. Me tengo que quitarle la D. Entonces, vemos que el bautizo como tal no era el significado de ahora. Tenía un significado tan profundo que la gente sabía que su vida iba a cambiar. Era una decisión personal en la que uno admitía de verdad que iba a haber un reinicio en la vida, que definitivamente las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Jesús decía que lo hiciéramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo hiciéramos en nombre de lo más sagrado. Era algo que iba a cambiar para siempre el, el, eh, la perspectiva del mundo para todos nosotros. Era estar dispuesto a seguir al Señor donde quiera que Él fuera. Sabían ellos, como lo sabemos nosotros, que esa es una intención humana que no siempre es cumplida, justamente porque Jesús nos demostró que por mucho que dijéramos que a donde fuera lo íbamos a acompañar y que nunca lo abandonaríamos, era algo que Él sabía que iba a pasar. Tanto que le dijo a Pedro: mira, antes de que el gallo cante 3 veces, ya tú me habrás negado. Y eso nos pasa a nosotros. El gallo canta todos los días. Y lo que tenemos que buscar, aunque nuestro propósito es nunca jamás negarlo, la gran realidad es que hoy lo niegue menos que ayer. Entonces,
Ese es el punto del bautizo, algo trascendental, algo que debe ser inolvidable, algo que debe ser para siempre. El comienzo de un nuevo nacimiento, una nueva vida. El bautizo significa perdón y significa el recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y esto lo decía por la escena que vivió Jesús, que dice que el Espíritu Santo descendió, en unos pasajes dice como paloma y en otras dice en forma de paloma. Entonces, esos pasajes hablan que el cielo se abrió y una voz se escuchó diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos que Pedro está marcado por esa escena y le está diciendo a la gente, vamos a bautizarnos para que de verdad nos arrepintamos, pero no es el poder del agua lo que Pedro está resaltando. No es que el agua haga algo mágico. Él lo que Ajá. está, él lo que está diciendo es que debemos cambiar nuestra vida y entrar en obediencia al Señor para que de verdad nuestros pecados no sean contados. Porque es que miren, si nosotros seguimos en los hábitos del alcoholismo, seguiremos pecando y por ende recogeremos los frutos del alcoholismo. Y estoy hablando solo en esa parte como tan evidente. Pero imagínense todas las cosas que llevamos por dentro y que salen a la vista. Nunca vamos a disfrutar de un perdón porque si seguimos practicando las cosas malas que hacemos, pues entonces ¿desde cuándo vamos a estar en ceros? El cero comienza el día que paremos de practicar las cosas que ofenden al Señor. Entonces, cuando habla del perdón y del Espíritu Santo, Pedro ahora lo relaciona con la obediencia. Vamos a bautizarnos, o sea, cambiemos nuestra vida, lavémonos en agua. Y dice que es cuando definitivamente nosotros somos nuevos, nacemos de nuevo, tal y como lo dice la palabra, nacemos de agua y de espíritu. Jesús tuvo una conversación donde también decía que es posible nacer de nuevo, para que el Espíritu Santo habite en nosotros. El evento del Espíritu Santo, el evento del bautismo es lo que nos hace es recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros y las manifestaciones que Él nos ofrece. Y lo hace justamente porque somos obedientes. Porque el Espíritu Santo no va a entrar a la vida de alguien para ser usado. Si nosotros no somos obedientes, difícilmente el Espíritu Santo va a estar en nuestra vida. El bautismo también significa limpieza y relación. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces ahora nos muestra que es necesario bautizarse o vivir un bautismo o el bautizo para poder, porque se usa la palabra bautismo más relacionada al Espíritu Santo que la palabra bautizo. Entonces, eh, es aquí donde nuestro Señor nos empieza a mostrar que a través de esa limpieza, a través de esa obediencia, a través de ese evento, nosotros empezamos a tener una relación con Él. Todos tuvieron que bautizarse. Todos queremos escuchar a esa voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La obediencia es lo que marca eso. Que vayamos al agua justamente porque hemos decidido serle obediente al Señor. E intentarlo y hasta morir en el intento. El bautismo también significa salvación. Porque fíjense, el que cree, dice Marcos 16, 16, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y es el cambio de vida por causa de tus convicciones. Hablaba con alguien que me preguntaba, no, porque es que el pecado es muy difícil. Y yo, claro, por eso vino Cristo. ¿Será tan duro el pecado para el ser humano? Que Cristo tuvo que venir a vencer el pecado. Nuestro pecado, porque no era el pecado de Él. Pero es gracias cuando de verdad uno
uno acepta a Cristo en su corazón, cuando uno asume la vida cristiana, es que uno demuestra que es salvo. Por eso hay mucha gente que habla de Dios y habla de Dios y tú lo escuchas y dice 500 versículos, se leyó los 50 libros de su santidad fulano, de Mengano, de que se vio los 500 videos de los milagros de... Miren, eso no dice que seamos salvos. No sé si fue Wesley quien dijo que cuánta gente con bosquejos podríamos encontrar en el infierno. Entonces no es hablar del Señor, es de verdad mostrar frutos de arrepentimiento, los frutos de la salvación, que ustedes y yo de verdad sepamos que nuestra boca fue transformada. Yo conocí tanta gente que nunca fue transformada y hasta a mí mismo yo sé que aunque yo un día me bauticé en agua y que un día confesé a Cristo en mi corazón, no necesariamente desde ahí empecé a ver los frutos de mi salvación hasta que tomé la decisión y fue en un nuevo bautismo que en mi vida tuve que hacer, porque ojalá los que no se han bautizado y se vayan a bautizar lo hagan de una vez y para siempre, que le hallen tanto valor que no tengan que hacerlo otra vez. Pero yo me di cuenta que definitivamente en el evangelio donde yo me había bautizado, ahí había una ausencia de Dios y que mi intención no fue suficiente, que debía y era necesario volver a nacer porque ahí no había conocido a Cristo tal y como lo conozco hoy. Y creo que ahora son los frutos de la salvación los que estoy experimentando. Seguimos aquí con el comienzo de un nuevo nacimiento, una nueva vida. Una misión. Bautizarse es tener una misión, asumirla. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ojo. Y aquí viene, chicos, y les hablo que cuando uno se bautiza, uno entiende que no es contar testimonios. Los testimonios lo que hacen es provocar aplausos y que uno se sorprenda y abra los ojos y diga, oh, wow. Pero la Biblia no nos mandó a contar testimonios nada más, porque el Señor también lo contempla. Él dice, ve y cuenta lo que Dios hizo contigo. Eso es un testimonio. Pero cuando habla de hacer discípulos, habla de guiarlos a través de la Biblia, habla de caminar con ellos este proceso. Cuando el Señor habla de hacer discípulos, no eran gente de papelito. Porque aún Pedro mostró que al final también falló, cortó oreja, negó a Cristo, se fue, renunció y se fue de pescador otra vez. Porque si aún siendo discípulos nos cuesta, imagínense ser uno que ha sido educado o ha sido alimentado con testimonios. Y lo que él dice es discípulos porque el discípulo conoce la palabra y el discípulo ora. Y dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo está relacionado con hacer discípulos y cuando estamos enseñando todas las cosas que Cristo mandó y enseñándoles a obedecer. No existe tarea más noble que esa. En la tierra eso es lo que un discípulo, al discípulo le debe ocupar todos los días de su vida. Pero el bautismo o el bautizo también significa identidad. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. El bautizarse significa revestirse de lo que Cristo hizo y de la manera en la que Cristo vivió. O sea que tal y como lo dice Pablo también, ya no soy yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Porque al final en mi familia lo que necesitan es a Cristo por encima de mí. Así que si me parezco a Cristo, justifico la existencia en mi casa. Porque eso es lo que mi familia necesita. Alguien que tenga compasión de ellos, alguien que ore por ellos, alguien que dé la vida por ellos, alguien que se apasione por ellos. Y eso nos lleva a tener una identidad. La gente identificaba a los discípulos de Jesús a tal punto que cuando a Pedro le estaban preguntando por Jesús, él para negarlo tuvo que maldecir y decir vulgaridades porque
los creyentes no decían ni vulgaridades ni maldecían. Y él tuvo que hacerlo para que no creyeran que él era un discípulo de Jesús. Era tan difícil y le decía, sí, es que además lo he visto. Y Pedro intentaba hacer, no es conmigo. Y me imagino cambiando el acento, me imagino claro, porque ellos eran fácilmente reconocidos, caminaban ya como Jesús, caminaban por donde Jesús caminaba, comían como Jesús comía y comían lo que Jesús comía. Debían oler a lo mismo. Debían, cuando se cortaban se acicalaban la barba, porque siempre se la dejaban, se acicalaban la barba, ese día se la acicalaban todos, eran hombres. Entonces el que se bautiza asume una identidad voluntariamente y no una que borre la de nosotros, todo lo contrario. Recuerde que la identidad de Cristo en nuestra vida en realidad justifica nuestra identidad. El por qué yo nací donde nací, por qué tengo el acento que tengo, por qué el don o el talento de la música, eso, Cristo le dio razón a eso, a mi identidad. Cristo no nos cambia el acento, Cristo no, todo lo contrario, Él justifica mi identidad. Él es quien la hace, o sea, le da el propósito, muestra el para qué y el por qué. Yo nací donde nací y soy lo que soy. Tal y como veníamos hablando, también el bautizarse es un símbolo de obediencia. Los judíos tenían muchos rituales, muchísimos, cosa que Jesús criticó de los fariseos. El pararse en las esquinas a orar para que todo el mundo los viera, echarse ceniza encima o silicio, le llaman en algunas traducciones, cuando uno estaba triste o de luto. O sea, era parte de un rito. Así que no era extraño que algunos de ellos también tomaran el bautizarse como un rito. Y Lucas capítulo 3, versículo 21 dice, un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Mientras Jesús oraba, y aquí viene este punto, cuando todo el mundo se bautizaba, cuando todo el pueblo, o sea, ya había la fila y yo creo que el uno le fue a contar al otro, el que estaba súper apasionado, el otro le dijo al otro y el otro le dijo al otro y ya cuando llegó sin pasión, hombre, mejor, ya es como, hombre, mejor bautícese, no vaya a ser, si es mentira no perdemos nada, pero si es verdad, mejor estar bautizado. Y era lo que pasaba. Es más, se parece mucho a nuestra tradición religiosa común en nuestro país, en la que a todos nos bautizaron y ni nos preguntaron. Eh, a mí me bautizaron, yo ni recuerdo. Pero, pero es la tendencia de nosotros, todo convertirlo en un rito. Entonces, hagámoslo con conciencia. Sí, Señor. Aquella vez que me bauticé yo estaba lleno de intenciones, o tal vez el que estaba con muchas intenciones era mi mamá, o era mi papá, o mis hermanos, pero no era yo. No importa si lo hiciste en la fe católica, en los mormones, pero si ahora tienes la convicción que lo estás haciendo por obediencia al Señor, quieres agradarle, provocar, tal y como dice el versículo 22, que nuestro Señor diga, nuestro Padre nos diga, es mi Hijo amado en quien me complazco. Si lo haces de esa forma, lo estarás haciendo, lo estarás disfrutando a plenitud. Así que, bueno, así terminamos con el bautizo. No es nada profundo porque no necesita profundizarse. Es algo que se hace en medio de las demás personas. Se hace con un público porque era un evento público. O sea, no era un evento que no, yo me bautizo en el baño, no, debía haber testigos, era lo que se practicaba, para que todo el mundo reconociera que el tipo se había bautizado, que esta mujer se había bautizado, porque iban regando agua de ahí para su casa. Entonces, el bautizo se practica así en comunidad, donde varios animamos a los que lo están haciendo, ayudamos a los que lo están haciendo, felicitamos a los que lo están haciendo, porque es que esto es una locura, una hermosa locura. Una locura que deberíamos hacer todos. Pero sin embargo, ustedes y yo somos libres para elegir si bautizarse o no bautizarse. Si decir, el bautismo o el bautizo no se trata de estoy listo. No, no se trata de eso.
El bautizo se trata de quiero seguirlo, quiero seguirlo, quiero tomar mi cruz y seguir en pos de él. Quiero demostrarle que le pertenezco. Estoy aquí para darlo todo. Así que pregúntenle por favor a las personas que están con ustedes, alrededor de ustedes, sus vecinos, cuándo serán los próximos bautizos y están cordialmente invitados. Es parte de nuestra misión, después de que usted se bautice, llevar a varias personas a que lo hagan, pero no llevarlos a darles escopolamina y meterlo a la piscina y hágale para afuera y ya tengo uno. No, es llévelo a conocer a Cristo y que Él un día decida por voluntad propia que quiere hacer este paso o dar este paso en pos de Cristo. Un abrazo para todos, familia. Hasta pronto.